hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. te amo. Es hora Es hora de invocar su nombre y con las manos levantadas. Te adoramos y te bendecimos. Señor mi Dios, hoy todos juntos fluye te su adoramos. en este tiempo, Señor. Invocamos tu glorioso nombre. Santo eres, santo. Es hora de alabar a Dios. Aleluya. Es hora de glorificarle. Gloria a Dios. Es hora de decirle te amo. Alabado a Dios. Es hora de invocar su nombre. Aleluya. Aleluya. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Aleluya. Es hora de invocar su nombre. Alabado Dios. Es hora de alabar a Dios. Recibe, Señor, recibe, Señor. Honra y gloria, exaltaciones. Gloria a Dios. Sea. Santo eres, Señor Jesús. Ahora vamos a decir, Señor, que solo contigo podemos seguir. Amén. Solo tú eres el que nos guías y nos lleva por el camino de la verdad y de la justicia y del amor. En esta hora, Señor, pido por todas las familias, por la unidad de las familias, porque el amor tuyo que sobrepasa todo entendimiento nos cubra con tu manto precioso, con tu sangre preciosa, Señor. Que podamos decir, Abba Padre, hasta aquí hemos llegado, Señor. Señor Jesús, si no nos hubieras salvado, Señor, ¿qué sería de nosotros, Señor? Oh Padre Santo, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Oh, Santo Señor Jesús, maravilloso, maravilloso. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Gloria, gloria. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Gloria a Dios.
¿Qué sería de mí, Señor? ¿Qué sería de mí, Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Cristo, yo te amo. Oh, Santo Señor. Cristo, yo te amo. Gloria y honra al que vive y reina por los siglos. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Yo te amo, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Santo Dios. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. Aleluya. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Bendito Y no sé dónde estuviera. Oh, Santo Dios. Si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama, al Dios que te ama. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea. Gloria a Dios. Bendito sea, Señor. Bendito sea. Cristo, yo te amo. Yo te amo. Cristo, no, yo te amo. Recibe, Señor, recibe. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera. Si yo a ti no te tuviera, tú lo sabes. Si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama, Aleluya. al Dios que me ama. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Oh, santo, santo, gloria, gloria al Padre, gloria al Padre. Gloria al Espíritu Santo, Señor y Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. En esta hora unimos nuestros corazones, Padre, como página en blanco para hacer un dossier sin escritura, para que el Santo Espíritu venga sobre nosotros, escribir su voluntad, hacer la voluntad que en el reino sea proclamado para nosotros en esta enseñanza de esta tarde, Señor. Que podrán comprender en ese dossier que escribe el Santo Espíritu en nosotros, entender a profundidad los misterios, Señor, del plan de salvación. Y hoy, Señor, como siempre, buscamos ese Espíritu suyo en el nombre de Jesús, proclamando la grandeza de su Hijo amado, su Santo Espíritu, proclamando la grandeza de su divino y santo amor, Señor. Edifíquenos en esta tarde, Señor. Comprométanos, Señor,
Comprométame con su proyecto, necesitamos ser parte de él. Lleve sobre nosotros el Espíritu Santo, inspirándonos, guiándonos, dirigiéndonos, Señor, poniendo las palabras de sabiduría y de amor sobre nosotros. Palabras de convencimiento, Señor, que sean suyas y no nuestras. Esta es una tarde especial porque hablar de un Santo Espíritu, Señor, es la máxima tarde para nosotros, es el máximo tiempo para nosotros, porque es un tiempo suyo, una tarde suya, un día suyo, Señor, que queremos que manifieste su Santo Espíritu sobre cada uno de los hermanos que hacen cadena en esta tarde. Para ellos y sus familiares, Señor, reciban el mensaje de oración, reciban un mensaje de exaltación, reciban el mensaje que viene de su reino y que nos permite entender y comprender, Señor, su amor y su divina voluntad. Se lo pedimos en el divino nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hoy tenemos una clase un tanto polémica porque es uno de los capítulos que se ha exprimido bastante para complacer los concilios y para complacer las voluntades de los rectores de las iglesias nuestras. Hoy tenemos una clase muy especial porque es la clase que nos enseña la fundación de la iglesia del Señor. Porque fue en este periodo que vamos a estudiar ahora donde se proclamó esa fundación de la iglesia. No cuando Jesús le dijo a Pedro que iba a edificar su iglesia a partir de lo que él decía, sino cuando llegó el Espíritu Santo, realmente fue que se consumió la voluntad del Padre para que fuese glorificado el nombre de su Hijo en la tierra. Es una iglesia santa y pura. No vamos a trabajar, como siempre, leyendo todo el capítulo y luego releyéndolo en parada, porque son 47 versículos que tenemos en el camino y vamos a ir leyendo y parándonos. Y estas paraditas que vamos haciendo me van a permitir entonces economizar el tiempo para que algunos hermanos que con algunos trocitos de inmadurez me desesperan con la hora, no encuentren en la clase un motivo de desesperación o de espera inútil. El tiempo es del Señor, ya lo sabemos. Y les voy a pedir a los hermanos que cuando esas cosas sucedan, recuerden que de todas las horas que tiene el día, de todas las horas de la semana, de todas las horas que tiene el mes, estamos dedicando esta para profundizar en el concepto, el conocimiento y el razonamiento sobre el plan de salvación. Iniciemos. Sí, tenemos una lectura de entrada, Levítico 23, 16, 17. Le he pedido a Laura. Sí, cómo no. Ayude. Laura. Sí. Levítico 23 del 16 al 17. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. ¿Qué más dice? Solo eso. Sí. Sigo. Sí. 17 también. Voy. Ofreceréis el nuevo grano a Jehová 51 días después. Sí. Oh, perdón. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que Exacto. serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Muy bien. Mueve y léeme eso, Lu, por favor, porque hay un choque con todo lo que dice la Biblia sobre la levadura. Es un choque de trenes que hay ahí. Tenemos que entender eso, porque le estoy diciendo al principio, esta no es una clase común y corriente. Mueve y léeme. Laura, lo puedes leer entero, ya te Sí. lo pasé. No, ya lo tengo. Dice, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Muy bien, pero el versículo anterior habla de los primeros frutos. Lo completo, Laura, por favor. Dice, Perdón. hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces
Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Muy bien. Noten lo siguiente. Después del séptimo día, o sea, entiéndase, el domingo, va a ofrecerle la primicia de los frutos al Señor. Y además de eso, le va a llevar 2 panes cocidos con levadura. Y la Biblia está llena de cosas que están en contra de la levadura, pero ahí le está pidiendo. Esa introducción que le estoy haciendo es para que entendamos que todo lo que se cumplió en Cristo Jesús no era más que todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Que eso vino él a cumplir. Por tanto, si él vino a cumplir eso, nada de lo que está escrito en el Pentateuco, que el Levítico es parte de él, se había hecho o se había consumado. Quien lo consume es Jesús. Recordemos primero que en el libro del Éxodo aparece Moisés sobre una zarza ardiente que no quema, un fuego que no quema. Lo dejo ahí. Recordemos también en el libro del Génesis, la torre de Babel, que ya hablamos de ella, donde el Señor confundió las lenguas, pero Él las confundió, que es una imagen de espejo a la inversa de lo que pasó en Pentecostés. Lo otro es, Pentecostés no es una fiesta cristiana, es una fiesta judía. El Señor ha usado todas las fiestas judías para sellar su plan de salvación en Cristo Jesús, entre nosotros, un sello para nosotros, dándonos a entender que todas esas fiestas Él la permitía e inspiró a los sacerdotes de la época anterior a Jesús para que esas fiestas se hicieran, para que Jesús le diera un cumplimiento a esa fiesta. Si recordemos la fiesta de los que Jesús separa ahí de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos que simbolizan la fiesta en el desierto, que Jesús decía que yo soy el agua. Yo soy el agua. Ahora, esa fiesta de Pentecostés, repito, que no es una fiesta cristiana, es una fiesta judía donde el Señor se manifestó en el Espíritu Santo a su iglesia, no a los judíos, a su iglesia, a su pueblo, a los 120 que estaban reunidos esperando de él. Y eso hay que tenerlo muy claro. Bien. Todo el Antiguo Testamento habla en contra de la levadura. Si el mismo Jesús dice cuidado con la levadura de los fariseos, en esta ocasión aparecen ahí y no oigo a nadie fijar sus ojos en eso. Llevarme en la ofrenda, que esa era la fecha de la cosecha, donde se ofrecieron primero de la cosecha. En la ofrenda de la cosecha, que es la ofrenda de Pentecostés, también llévame 2 panes con levadura. Eso es lo que acaban de leer ahí. Ahora vamos a ver por qué. La ofrenda de los primeros frutos, que son las primeras semillas de la cosecha, con 2 panes de levadura. Iniciamos la lectura. Bien. Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí hay una cita, la tiene la hermana Paola. Adelante, Paola. Sí. Primera de Samuel, capítulo 16. Y Samuel del aceite, lo ungió en medio de sus manos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel
y se volvió a Ramá. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Palabra del Señor. Amén. Amén. Eso que acaba de leer la hermana está hablando de que el Espíritu Santo fue colocado Samuel lo colocó sobre Saúl, pero también luego se fue de ahí, lo que significa que cuando Pablo escribe no contristéis el Espíritu Santo, está diciendo no lo menosprecie, no lo humille, no lo ofenda. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se puede ir de nosotros, porque Él no viene a morar en templos sucios, sino en templos limpios. Eso es lo que significa eso que la hermana acaba de leer ahí. Pero además de esto, entiéndase lo siguiente. Siempre se ha dicho que el Espíritu Santo llegó como un trueno y que se aparecieron lenguas en fuego. Eso no es verdad. Por lo menos eso es lo que acabamos de leer. Eso no es cierto. Dice, como un trueno, no que era un trueno. Parecía un trueno. Era un estruendo, una fuerza, un sonido que parecía un trueno, pero no era un trueno, porque un trueno iba a asustar a las personas. Un trueno es una violencia de la naturaleza para nosotros. Es un estruendo como si fuese un trueno, un sonido seco, rígido, pero que no dio miedo. Y después dice, llegaron lenguas como de fuego, no de fuego. No eran lenguas de fuego. Ese es el mismo fuego que dice el Éxodo que vio Moisés en la zarza. Que no quemaba la zarza, porque no hay fuego que no queme. Es que se le parecía un fuego, porque el hombre compara las cosas espirituales con el conocimiento que lleva en sí mismo del mundo. El hombre habla de lo que conoce, no de lo que no conoce. Y el hombre compara las cosas que no le son conocidas con las conocidas. En este momento, si usted pasa frente a una repostería, entonces allí están haciendo bizcocho. Usted está comparando el hecho que le da el olor del bizcocho. El olor del bizcocho le dice que hay bizcocho. Pero no necesariamente lo estaban haciendo, puede haber estado hecho ya el bizcocho. Pero usted lo compara justamente con el olor que produce. Eso han hecho ahí Lucas y los discípulos cuando le están contando a Lucas las cosas. Se le parecía un estruendo como si fuera un trueno, pero no era un trueno. Se parecían lenguas de fuego, pero no eran lenguas de fuego. Se parecían, no lo eran. Entonces, esta aclaración es necesaria porque yo mismo tuve muchos años confundido con eso. Hasta que el Señor me sienta y me revela que es una comparación que está haciendo. ¿Y por qué tiene que hacer una comparación? Porque ese estruendo es espiritual. Y porque esas lenguas son espirituales. Entonces el hombre la coloca en su mundo material para poderla entender y hacerla entender de los demás. De eso es lo que se está tratando ahí. De hacer una comparación en el mundo material, que es el mundo que nosotros conocemos. Pero esas lenguas no eran de fuego. Y ese trueno no era de trueno. Eran sonidos espirituales, presencia del Espíritu que estaba llegando allí. Por otro lado, recordemos que Jesús, en la aparición que le hizo a los discípulos en el libro de San Juan que estuvimos viendo, que se le apareció y le dijo, sopló sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Sin embargo, ahora que se manifiesta el Espíritu Santo de verdad, por eso es que Pedro metió la pata y comienza a elegir. Le pareció a Pedro que había que completar los 12. Le pareció bien que había que completar los 12. Pero el Señor ya había soplado sobre Pedro. Pero al igual que tú y yo, una cosa es que se nos mande a anunciar la llegada del Espíritu Santo a nosotros y otra cosa es que llegue el Espíritu Santo en nosotros. Una cosa es que el Espíritu Santo esté en nosotros
y otra cosa es que nosotros estemos en el Espíritu Santo. Y eso es lo que se trata esta parte de ahora. Cuando el Espíritu Santo llega, entonces los reduce a ellos a Él. No se reduce el Espíritu a los hombres, sino reduce a los hombres, a los discípulos de Jesús, a los discípulos del Maestro, los reduce a Él. Y no a la inversa. Por eso que el Espíritu Santo puede irse, porque Él es el que tiene el control. No nosotros, Él tiene el control. Y no comparemos esto con los dones. El Señor no retira los dones, pero sí el Espíritu Santo. Sí lo puede retirar, los dones se quedan. Pero el Espíritu como tal no se queda. Puede contrictarse y puede irse, según el libro de Samuel lo dice muy claro. El Espíritu del Señor dejó a Samuel. Y hay otra cita más, pero no quisiera hacer la clase muy larga, donde hablan de esas cosas. Continuemos. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Parada número 2. Ahí está. No se trata de lenguas angelicales. Esas no son lenguas angelicales, son lenguas humanas que el Señor en el Espíritu Santo le dio a los discípulos. Y ahí volvemos entonces al libro del Génesis, en la Torre de Babel. La Torre de Babel anuncia una dispersión de los seres humanos por idioma. En esta ocasión, la palabra nos anuncia una unión que produce el Espíritu Santo a través de los idiomas en el campo espiritual, no en el campo de los idiomas, en el campo espiritual. En ese momento, los discípulos comenzaron a hablar, eran 120, incluyendo María, estaba allí, recordemos eso en el capítulo 1. Eran 120 que estaban hablando no lenguas angelicales, estaban hablando lenguas humanas. ¿Por qué lenguas humanas? Porque había que predicar el evangelio a toda lengua. Porque dice el mismo Pablo que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Entonces tiene que haber un entendimiento de quién es el Señor para que la lengua lo confiese, la lengua humana. Y para eso fueron preparados los discípulos. Hay personas que cuestionan que por qué razón en estos tiempos o después de ese periodo y en ningún otro tiempo el Espíritu Santo no viene enseñando inglés, francés, alemán, ruso. ¿Por qué no viene? Mire, que quiera aprender un idioma extranjero que no sea el español, y el mismo español, si quiere estudiarlo bien, que bastante falta que nos hace comprenderlo y conocerlo, hay escuela para eso. Ya hay escuela para eso. Por tanto, el Señor no tiene que tomar el Espíritu Santo para enseñarnos idiomas en base a oración. Eso se produjo como una necesidad del reino para que sea llevado el mensaje de Cristo Jesús a todas esas naciones. Esas personas que estaban ahí hablando idiomas diferentes iban a retornar a sus naciones y tenían en su propia lengua que decir lo que un grupo de discípulos de Jesús le había predicado ahí, porque eso fue un impacto. Eso es como usted vaya a París ahora
Y usted nunca ha visto una torre de Eiffel. Y, oye, pero qué torre más grande. Y comienza a hablar de la torre de Eiffel y los jardines y la belleza que tienen. Eso es como usted vaya a ver las maravillas del mundo. Vaya a la pirámide de Egipto. Esa pirámide tienen... O sea, usted va a comenzar a hablar en su idioma, que es el español. Las maravillas que usted acaba de ver. Eso mismo ocurrió en ese momento. Se maravillaron de ver que hablaban en sus propios idiomas, en sus diferentes idiomas. Y tenían que coger esa maravilla y llevarla a sus pueblos y hablar de eso. Entonces, en cada pueblo se sembró una semilla en donde los discípulos iban luego a predicar. Ya se había oído hablar de eso, porque en Pentecostés, todas las naciones que están citadas ahí, habían recibido un mensajero, o varios mensajeros le había preparado el Señor a través de sus discípulos. Ahora bien, volvamos a la cita que leímos en Levítico, donde le estamos pidiendo, el Señor pide que lleven la primicia del fruto y 2 panes con levadura. Bendito sea el Señor. Pongan atención a esto, que esto costó muchas rodillas. Yo encontrarme con que el Levítico me habla a mí de panes con levadura, que Jesús lo está rechazando, había que ir de rodillas a buscar la respuesta de esto. Número 1, esa era la fiesta de Pentecostés, es la fiesta de entregar los primeros frutos. La primera, en esa época, ¿cuáles eran los frutos? El trigo, básicamente el trigo. Entonces, ¿cómo se reproduce el trigo? Por semilla de trigo. O sea, el trigo tiene una semillita y es igualito que el arroz. ¿Cómo se produce el arroz? Por la semilla del arroz. Florece, hace una semillita pequeña y nuestros hombres de campo la cogen y la siembran otra vez y tienen más arroz. Entonces, cuando llevan ahí a esa fiesta de Pentecostés, ellos no sabían qué estaban haciendo, pero el Señor sabía por qué lo dirigía a hacerlo. Están hablando de nuevas semillas, nuevos seres humanos, nuevas personas que no son las viejas de Israel. Son nuevas figuras, nuevos discípulos que nada tienen que ver con la formación religiosa recibida. Son nuevos, los 120 que están allí son nuevos, todos son nuevos. Son semillas nuevas. ¿Y por qué pan con levadura? Oh, porque ese pan somos tú y yo. La levadura simboliza el pecado. La levadura simboliza nuestra carga espiritual, nuestra arrogancia humana. La levadura significa nuestra carne. Por eso se pedía el pan sin levadura, o sea, que no representara la carne. Pero lo que estaban allí recibiendo ahí, que son las primeras semillas del Evangelio, la primera semilla para la iglesia del Señor, que eran nuevas de su primera cosecha. Ahí está la primera cosecha del Señor reunida. Tenían cargas humanas, y el mejor ejemplo es Pedro, que lo estamos criticando del capítulo 1 por eso, porque tienen voluntades humanas, tienen voluntad de carne, son panes con levadura. Y el Señor iba a trabajar sobre esas nuevas semillas y sobre esos panes con levadura que estaban simbolizando esos 120, la fundación de su iglesia. La fundación de la iglesia cristiana se hace con gente nueva que nada tienen que ver con religiones extrañas. Y se está hablando, y con personas cargadas de pecado, como somos nosotros todos, que somos perdonados, pero que estamos cargados de levadura, de arrogancia. De eso se trata eso que está ahí. Es la única parte donde aparece que el día de Pentecostés, cuando se van a ofrecer la semilla al Señor, también se lleven 2 panes con levadura. Ahí está el mensaje escrito en Levítico. Por eso digo a los hermanos, por favor, no se puede predicar el Antiguo Testamento sin ver a Cristo Jesús, sin ver el plan de salvación, porque estamos haciendo judaísmo, que es lo que el Señor en esta clase, en este día, en esos versículos, en esos capítulos del libro de los Hechos, en los versículos que acabamos de leer de Levítico, me está anunciando que esa levadura se le va a quitar con el Espíritu Santo. Y que somos semillas nuevas, surgidas de la misma tierra donde habían otras religiones.
que son otras siembras. Pero esa semilla nueva son diferentes cuando llega el Espíritu Santo y comienza a trabajar sobre ellos, eliminando la levadura sobre su persona, mi hermano, y sobre la mía. Esa es el pan con levadura. Y fíjense que son 2 panes, no un pan, 2 panes. Hombre y mujer. Hombre y mujer. Si hubiera cometido el error de decir un pan, iba a decir que ese era el hombre. Pero son hombre y mujer. Panes. 2 panes sin levadura y con semillas nuevas. Para que surgiera una nueva iglesia, una nueva fe, una nueva religión, un nuevo concepto de nuestro Señor Jesucristo y del Padre Celestial. Continuemos. Espero que hayan entendido eso, ¿eh? Pero hay tiempo para preguntar. Continuemos. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos,
Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cita número 2. Párate ahí. Sí, un momentito, párate con la cita y tenemos que aclarar dos cosas previas ahí. Cuando comenzó a leer ahora, se dijo muy claro, Pedro y los otros 11. Sí. Y los, pero en 120. ¿Qué significado tiene eso? Pedro y los otros 11. Significa simplemente que los responsables, lo que tienen que dar la cara directa por la iglesia del Señor, es su liderazgo. Pedro y los otros 11, pero eran 120. Y dice la palabra, todos se llenaron del Espíritu Santo, se repartieron lenguas como de fuego sobre todos. Pero ahí se para Pedro con 11 nada más. Y los otros, estaban repartiendo la obra, estaban ahí con Pedro. Lo que pasa es que está simbolizando en su literatura, o está simbolizando, no, está destacando en su literatura, el hermano Lucas, en la responsabilidad de lo que tienen el deber de dirigir la iglesia, la cual no está asumida 100%, sino que en ocasiones queda abandonada por los intereses del mundo. Por otro lado dice Pedro, y derramaré de mi espíritu sobre siervas y siervos. Ahí están los dos panes con levadura, hombres y mujeres, siervo y sierva. Entonces vamos ahora a la cita que tenemos, donde Pedro le dice, lee los dos últimos versículos primero para que comprendan la cita, por favor, Lu. Los dos últimos versículos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Cita. Deyanira. Sí. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Corintios 12, del 7 al 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. Aleluya. Como Él quiere. Aleluya, como Él quiere, como le da la gana al Espíritu Santo. ¿Tú sabes por qué está esa cita ahí? Esa cita se la puse ahí, que el Señor me recordó esa cita tan hermosa, porque se tiene la promoción
de que el bautizo del Espíritu Santo necesariamente es un bautizo con lengua. Que el que no habla lengua no tiene el bautizo del Espíritu Santo. Y ahí dice Pablo, eso no es verdad. El Señor da, según la inspiración de Él, los dones a quien considera prudente dárselo. A uno le da un don de una cosa, a otro otra cosa, a otro va dando los dones. Pero dice Pedro, bautícense, que al bautizarse van a recibir los poderes del Espíritu Santo. Repíteme esa lectura ahí del libro de los Hechos. Hermanos varones, ¿qué debemos hacer? ¿Qué le responde Pedro? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Exacto. Desde que usted confiesa a Cristo como su Salvador y usted se bautiza en Cristo Jesús, usted recibe el Espíritu Santo. Eso no me lo inventé yo. Acabo de verlo en la Biblia. Y después viene Pablo y remata atrás. Y dice, el Espíritu de dones que quiera. Ahí con 8 dones diferentes o 10 dones diferentes. Según le parezca al Espíritu. Lo que quiere decir, mis hermanos, que todos ustedes y yo, que hemos confesado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos dones. Todos los tenemos. Ahora, hay quienes los usan y otros no los usan. Y el que tiene don y no lo usa, le pasa igual que aquel de las monedas. Que el Señor puso una parábola de las monedas, que a uno le dio tanto, a otro le dio tanto, y uno cogió y la guardó porque sabía que el amo de la moneda era muy celoso con ella. Entonces el Señor dice, al que más se le dio, más se le sigue exigiendo, pero más se le sigue dando, porque está usando los dones. Esos dones del Espíritu nos pertenecen a nosotros. Mi hermano, busca ver cuál es el don que tú tienes. Búscalo. Busca lo que tiene el don, el Señor te lo ha dado. Todos tenemos dones. Y si todos tenemos dones, ¿por qué no los usamos? Eso dice la palabra, acabamos de leerla. Bautícense y el Espíritu Santo viene y le da los dones. Entonces Pablo nos dice cuáles son los dones. Mira, los dones son, ¿cuál es el tuyo? O sea, yo sé que el Señor me ha dado un don de entendimiento de su palabra y de explicación de su palabra. Gloria a su divino nombre. ¿Y el tuyo cuál es? ¿Te ha preocupado por saber cuál es tu don? ¿O te conformo que usted tenga un banco los domingos y salir de ahí hablando de bobería que nada tienen que ver con lo que acaba de recibir como mensaje? ¿O el don tuyo es sentarte en un banco a pensar que va a comer a mediodía cuando salga del templo? Ese es un don. Pensar en las alturas que te toca cuando salga del templo. Busca tus dones. Búscalo. Todos tenemos dones. Hay don de servicio, don de la oración, don de la exaltación, don de adoración, don de lengua. Hay muchos dones. ¿Cuál es el tuyo? Si tú no buscas tus dones o tu don, hay un micrófono abierto. Deyanira tiene un micrófono abierto. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? No Mamá. sé. Mamá. Falta una parte. Sí, adelante, vamos a concluir. Deyanira tiene esa cita, tiene también 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. aleluya. Nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Amén. El que habla en lengua está hablando con Dios, no está dando mensaje a la iglesia. Está hablando con Dios. Entonces es con Dios. Entonces, si no hay quien interprete esa lengua, de esa comunicación entre que está hablando en lengua y Dios, si no está una persona que lo interprete, eso no tiene valor. ¿Por qué? Porque necesita que le interprete, diga, lo que está diciendo el Señor es tal cosa. Porque esa persona cuando está hablando en lengua está hablando con el Señor, pero tiene que haber alguien en el medio interpretando ese mensaje.
Pero déjeme decirle algo. Hasta dónde los cristianos hemos aberrado los dones del Señor. Una aberración, una vergüenza para el Evangelio. Yo he escuchado en 2 o 3 ocasiones anuncio de iglesia que van a dar clase de dones, que van a dar clase de interpretación de dones, que van a enseñar a los hermanos. Óigame, eso es una aberración. Al Espíritu Santo no se le ayuda. Él es nuestro ayudador. No se puede enseñar lengua en una clase como le digo yo. Vamos a dar la clase de lengua, de don de lengua, de don de interpretación de lengua, dar clase de eso. ¡Qué barbaridad! Como que eso es un problema humano. Y eso no es un problema humano. Es un asunto espiritual. Y dice Pablo, el Señor elige a quien darle los dones, no la escuela de profeta. Escuela de profeta. Enseñar a los hermanos a dar profecía, enseñar a los hermanos a hablar en lengua. Eso lo he escuchado varias veces en la radio y hasta en programas de televisión. Cuando usted oye hablar de eso, dígale al Señor que tenga misericordia de esos comerciantes de la fe. ¿Cómo es posible que haya una iglesia que esté llamando a estudiar dones, a estudiar profecía, a estudiar lengua? Y eso se estudia. Hoy no estamos viendo que hay un grupo de burrólogos que están sentados en el aposento alto y que de repente salieron hablando en lengua. Hoy no dice Pablo que es el Espíritu que da esos dones. Y no dice Pedro que es el Espíritu que da esos dones también. Entonces, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre eso? A uno que quiere sobrepasarse y se está sobrepasando. Como que vamos a dar gramática o vamos a dar matemática. Óyame, las cosas espirituales no se enseñan, se predican. La enseñanza que nada tiene que ver con aprendizaje, la enseñanza le corresponde al Espíritu Santo. Ese es el dueño de los dones. Y lo usa de conforme, y lo entrega de conformidad a la voluntad del Señor para desarrollo de su iglesia. No de figureo de quien lo tiene, desarrollo de su iglesia, el don de profecía, el don de lengua, interpretación de lengua, el don de sabiduría. Eso es el Espíritu Santo lo da para desarrollo de su iglesia, no para parejería de los dirigentes de la iglesia. Y por eso le cité que eran 11 los que salieron al frente, junto con Pedro, porque son esos los responsables. Por eso que Pedro dice, bueno, si quieren ser como nosotros, entonces vamos a arrepentimiento y vamos entonces para que el Espíritu Santo también llegue a ustedes. Pero además de eso, aclara muy bien, no dice para que el Espíritu Santo lo bautice, sino para que llegue. El Espíritu Santo llega donde todo el que recibe a Cristo Jesús como su Salvador. Si lo hace de corazón, el Espíritu Santo llega. Lo que tiene a partir de ahí que ejercitar los dones que siente que recibe el Señor. Pero cuando el llamado de Cristo Jesús es un llamado con dones, tú lo aceptas y te salen los dones inmediatamente. ¿Por qué te salen los dones? Porque ese es un cheque en blanco que tú se lo presentas al Señor para que Él lo llene. Entonces Él lo llene de conformidad a la necesidad que tiene su iglesia de que se cumpla lo que Él quiere. Y tú vas a ser un mensajero, un obrero, un siervo, un trabajador del Señor con los dones del Espíritu Santo. Pero eso no se enseña en escuela. Eso es una aberración. Señor, reprenda. Continuemos. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y para todos lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí hay una paradita.
para los que están lejos. Por eso fue que hablaron lenguas humanas, para que se dispersara el mensaje en forma inmediata, para que se dispersara el ejemplo. Ahí hay una cita adelante que habla de todas las naciones que estaban supuestamente representadas allí. En una ocasión, un soquete, como digo yo, un genio de la ignorancia, me dijo que por ahí no estaba la lengua de los taínos ni de los caribes. Y yo le dije una sola cosa, pero tampoco estaba la lengua tuya, porque eso es un ignorante pensar en eso. Ahí está citando los pueblos que estaban presentes. Y esos pueblos que estaban presentes ahí simbolizan en su época el poder del Imperio Romano, el dominio del Imperio Romano. Y ahí en el Imperio Romano, bajo la presión del Imperio Romano, fue que comenzó a crecer y terminó de crecer históricamente, porque presentemente sigue creciendo, históricamente el Evangelio. Fue el Imperio Romano que lanzó el cristianismo al mundo. Por eso dice eso. Porque nosotros tenemos la costumbre del inmediatísimo, el ya, el ahora, el seguido, el ahora mismo. Pero eso sucedió para que cada uno de esos pueblos que estaban representados en Jerusalén en esa época se fueran a sus naciones, dijeran lo que pasó, porque con el tiempo ese imperio lo tenía sometido, se iba a encargar de proyectar el Evangelio, a pesar de los pesares. Continuemos. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí tenemos una parada. Y perseveraban. Dice que eran unos 3,000 y perseveraban. O sea, esa gente se fue lleno del Espíritu Santo a sus naciones. Y cuando estaban en sus naciones, compartían el pan en oración también. Oigan bien, compartir el pan no es la Santa Cena, ni la hostia, ni cosa parecida. Era compartir también la comida en el nombre del Señor. Ellos se reunían a comer. Incluso hay una cita de Pablo que llama la atención porque unos hermanos iban a hacer una llenura. Cogían eso como una fiesta lo cogían como Nochebuena o como el día que pasó ayer ahí, que la gente lo coge para hacer una altura de comida. Y que dando gracias hicieron una altura de comida y de vino. Que al otro día tienen diarrea, tienen vómitos, tienen resaca. Así no se le da gracia al Señor, ¿eh? La gracia no se la da en otra forma, que es la segunda que dice ahí en oración. Entonces, ese compartimiento del pan, el Señor lo pide a todos nosotros, que nos reunamos a compartir el pan de la enseñanza divina, el pan de la oración, compartir como una comunidad. Y nosotros tenemos que entender que el papel fundamental de la iglesia después de la prédica del Evangelio es demostrar al mundo que somos diferentes, que no tenemos división de raza, ni clase, ni tenemos división de credos sociales, ni de figuras económicas, ni no económicas, que en nosotros los cristianos no mora la codicia del mundo, sino el amor del Señor. Por eso somos en el mundo separados de Él. O sea, somos diferentes a Él, pero en el mundo. Ahora, resulta lo que siempre he dicho, la iglesia se hizo parte del mundo, en vez de hacer el mundo parte de la iglesia, y eso tiene a la iglesia muy confundida en estos tiempos. Los hermanos no se reúnen, pocas veces los hermanos se reúnen en coinonía, que no sea en el culto de los domingos, ya sea la misa o el culto de la iglesia evangélica, o los sábados, algunos de los sábados, y ahí se ven y se saludan, y se hablan porque tienen 2 días que no se ven, 5 días que no se ven, 1 mes que no se ven. O sea, hacen la coinonía dentro del templo. El Señor pide que la hagamos en los hogares.
que nos reunamos, que nos juntemos, que nos demos la mano uno con los otros, que nos ayudemos a buscar soluciones y a dar solución a los problemas de cada uno de nosotros. De eso es que habla Pablo, de eso es que habla Pedro, de eso es que habla el Nuevo Testamento. Continuemos. Las preguntas las hacemos al final. Angelita tiene la mano levantada. Ahorita tenemos la oportunidad. Anótala para que no se te olvide. Sí. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Parada. Ahí está lo que estamos hablando. Comían juntos, comían. Repartían el pan, pero comían juntos. Un almuerzo que hacían. Los unos con los otros. Bien. ¿Cuántos de nosotros hemos invitado a los otros hermanos a comer en su casa? ¿O cuántos de los hermanos saben que no hay comida en la casa de un hermano y va a ir y comparte con él la comida del día? O sea, decir, por ejemplo, fulano tenga aprieto. Oye, mañana vamos a comer contigo allá. Llevamos la comida a nosotros. Y vamos a fregar y limpiarlo todos nosotros. ¿Cuánto hacemos eso? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Porque no tenemos eso que dice Pedro y que dice Lucas, una koinonía. Koinonía significa integración social en el espíritu. De eso que habla Pedro ahí. Pero los hermanos solo somos hermanos de la iglesia. Pues salimos de la iglesia, somos personas. Tremendo error. Entonces, no hay una unidad de la iglesia. No hay una unidad ni siquiera en el culto. Porque si la unidad no se da en koinonía, de nada sirve el culto. Porque al fin y al cabo, el culto es para nosotros. Lo único que hay del Señor en el culto es la adoración. Después más nada. Todo el resto para nosotros. Para que hagamos koinonía, pero no las hacemos. Continuemos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Teniendo favor con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Con todo el pueblo. ¡Oh! Se dedicaban a hacerle favor a todo el pueblo. Los hermanos, vaya, qué sorpresa. ¡Hurra, aleluya! Se dedicaban a hacerle favor a todo el pueblo. Óigame, los hermanos hacen favores ni unos con otros. Ni los unos con los otros hacen favores. Se lo cobran de una forma o de otra. Van con el interés de ver lo que le sacan al hermano, lo que le toca al hermano, o lo que se llevan a la espalda del hermano. Haciendo favor a todo el pueblo. Hoy somos locos. Ni a la iglesia le hacemos favores. No voy a seguir hablando de eso por no caer en pecado. Continúan, por favor. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Amén. Hasta aquí la clase. Nosotros tenemos 3 lecturas más que se quedaron sin agregar y se las pasamos a la hermana Margarita y ella las tiene. Por favor. Ese desorden. Dios le bendiga a todos. Amén. Amén, amén. Dios te bendiga más. Leemos la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 14, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y 2 de Corintios 5:16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne,
Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Amén. Perdónenme, Sí. leí la Sigue, lectura sigue. pasada. Y Salmo 51:11. ahora sí. Salmo 51:11 dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Esa es la palabra. No me eches de delante de ti. Si no me quitas del medio cuando tú me veas. Pero no quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo el Señor lo puede quitar. Sí. Lo puede quitar. Ya vimos 2 citas con eso. Sí. Saúl y ahora el Salmo. No me eches delante de ti. O sea, no me quites del camino tuyo, pero tampoco me quites tu Santo Espíritu. Ahí está muy claro eso. Se puede perder el Espíritu Santo. Sigue. Sí, Señor. Efesios capítulo 1 y verso 13. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Eso dice Efesio, el sabio de Pablo. Cuando tú recibes a Cristo Jesús, te sella el Espíritu Santo, ya eres de Él. No hay que esperar ningún bautizo, ya eres de Él. Si no fuera así, la iglesia estuviera mucho más destruida que lo como está hoy en día. Pero el Espíritu Santo es quien mantiene unida a la iglesia. Unida en el Espíritu, en el Espíritu. Cuidado con esa unidad. Cuando usted recibe a Cristo Jesús, ahí está, sellado por el Espíritu. Pablo sabe más que yo de esto. Si alguien sabe más que Pablo, pero me lo enseña, se lo voy a agradecer. Continuemos. La próxima lectura se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 12 y verso 11. Y dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Exacto. No codicie los dones. El Espíritu Santo es quien los reparte. Si tú codicias los dones, está queriéndole robar al Espíritu Santo. Misión imposible. El Espíritu que sabe a quién le da, qué le da y por qué se lo da. No le pida que te dé el don que tiene el hermano fulano o la hermana fulana. Dile que te dé el que quiere darte a ti. Ahora, úsalo, mi hermano. Que dice la primera cita que vimos ahí, que quedamos sellados con el Espíritu Santo. Usa el Espíritu Santo en vez de estar pidiendo dones. Eso se da sin pedirlo. Eso se da como la aprobación de que cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador, Él te perdona y te deja aprobado ahí mismo. Aprobado. Te recibo, te perdono. Eso es lo que significa eso. No hay que darle tanta vuelta a ese trompo para sacar beneficio de él. Los dones no se codician. Los dones no se mendigan. Los dones los da el Espíritu Santo. Por eso cuando yo oro le digo, sígueme dando revelación, porque ya me dio de las cosas del reino y de la justicia celestial. Sígueme dando, porque ya sé que me dio, lo siento en mi alma que me ha dado. Mi espíritu se goza cuando oigo la palabra, porque la veo con una luz diferente. Entonces, dile al Señor, ¿cuál es el don que me ha dado? Si tú no lo conoces y ya sabes cuál es, oye, úsalo porque te lo pueden quitar. Muy fácil te lo quitan. Se contrita el Espíritu y el Espíritu Santo se va también. Dicho en el Salmo 51 y dicho en Primera de Samuel. No hay más nada que decir ahí. Hay muchas citas más, pero con esas dos basta, porque no vamos a pasar la noche en esto. Dios bendiga, mis hermanos. Tenemos las preguntas. Angelita tenía la mano levantada hace rato. Angelita, adelante. Nazaret, yo quería que tú me aclararas algo. Buenas noches, Dios bendiga. Sí, te aclaro. Si tengo luz suficiente, te lo aclaro. Vamos arriba. Cuando usted decía que había lugares que
que enseñaban sobre el hablar en lengua e interpretación de lengua. Y si me podía hacer como un aclarante más, porque esa parte no la entendí realmente. Ok, lo que sucede es que es el don de lengua y interpretación de lengua, como los dones de sanidad y los dones de profecía, son del Señor. Entonces, yo he escuchado, y espero que algunos de ustedes hayan oído también. Y más, la semana pasada escuché eso. Un anuncio de un curso de don de profecía y de don de lengua. Un curso. Eso no amerita enseñanza ninguna, porque eso no es académico, eso es espiritual. Y la iglesia que se está haciendo eso está corriendo un riesgo muy grande. Porque seguro que esos cursos tienen que dar o un costo, un pago o una ofrendita para que los hermanos aprendan a ofrendar a través de esa, que es una estafa espiritual. No se enseña a hablar en lengua. No se enseña el don de profecía. No se enseña a interpretar lengua. No se enseña a llevar sanidad. Porque la obra no es humana, es del Señor. Somos instrumentos de Él. Él es el que hace la obra, no nosotros. Cuando te dan un don, significa te voy a preparar para yo hacer tal cosa a través de ti. El don no es nuestro, es del Espíritu. Pero Él te lo da y no te lo quita. Pero el Espíritu sí se va. Y ya lo vimos ahí en el Salmo 51, y lo vimos en Samuel, y hay otra cita más que hablan que el Espíritu se va. Y Pablo dice, no contristéis el Espíritu en varias cosas más. Espero que se entienda. Bien. Lo que pasa es, como yo siempre he escuchado, no que te le enseñen a hablar. Yo no te digo que no hay otras iglesias que sí lo enseñen, porque yo he cogido clases y no es que te van a enseñar de que cómo tú vas a interpretar la lengua, si no te enseñan, te van a esa clase de esos dones, pero no que te van a enseñar a tú hablar en lengua o a tú interpretar la lengua, por suponer que una lengua angelical, si tú no tienes ese don, no lo vas a poder interpretar. Yo tengo entendido que te enseñan los dones, pero no que te enseñan a hablarla ni a interpretarla. Los dones te lo pueden enseñar. Yo te lo estoy enseñando hoy aquí. Acabamos de leer los dones que dice Pablo. El Señor da tal don, estamos enseñando esos dones y qué significan esos dones. Pero de ahí a enseñarlo a usar esos dones es una distancia abismal entre la salvación y el infierno. Bien. Bien. La hermana de Yanira tiene la mano levantada. Adelante de ella. Los ojos abiertos. En Cristo Jesús. Amén. Cuando justamente me tocaba leer los dones del Espíritu ahí que Pablo nos habla en Corinto, es interesante este detalle porque siempre se considera que los dones están limitados, ¿verdad? Al don de lengua, de interpretación, de milagro, de profecía, etcétera. Pero estos dones, el don de sabiduría, el de la fe por el mismo Espíritu, el don de discernimiento de espíritu, poco se habla de ellos y son dones que realmente tienen un valor muy importante, quizás no tan manifiesto como otros, pero son dones que desde la fe se puede hacer un gran servicio. Sí, sí. Con todos los dones son para servicio. Los dones son para edificación de la iglesia y servicio en la iglesia. Esa es la razón de los dones. Edificación y servicio. Bien. ¿Qué más? Margarita Marlin tiene mano levantada. Adelante, Margarita. Adelante, Margarita. Hello. Está prendiendo el micrófono. Sí, yo creo que ella no sabe que lo tienes Ya. silenciado tu micrófono, Margarita. Ya lo abrí. Adelante. Sí. Hablando en el mismo tema de la hermana que acaba de hablar, lo que mi experiencia, lo que ha pasado, es que la mayoría de las personas y algunos hasta pastores no entienden que un don es un regalo, número uno. Y número dos, lo leí ahora en Primera de Corintios,
que ese es el Espíritu Santo que los da como Él quiere. Y Sí, pero- entonces, yo pienso y estoy pensando en lo que la hermana acabó de decir, que es verdad, que hay algunos que son más notorios que otros, pero no es por el espíritu, es porque la gente se ha encargado de enfatizar en eso, porque a veces eso hace parte del show que se está armando ahora en los últimos días que estamos viviendo. Pero todos los dones son dados para edificación del pueblo de Dios. Amén. Todos. Lo que pasa es que se están usando como conviene. Así es. Y hay una cosa muy importante, hermana Margarita, es que hay hermanos también que andan detrás de lo que tienen los dones para ver qué le dice el Señor. Exactamente, así Exactamente, así es. Esto de brujería. es. Vamos a leer la taza a ver qué dice. A tirar la carta a ver qué dice. Y cuando Vamos a ver la que brinca más alto, la cabeza se le quiere salir con el pelo, la que tenga el pelo más largo y le dé pelo para toda parte. eso es Y la que grite más. Y el de profecía lo busca mucho. sí, eso Claro. es tirar la carta. Claro. Y nos sentimos bien cuando nos dicen algo, pero nos sentimos mal cuando nos deciden algo. Exactamente. Así es, amén. Un don más hermoso que el don de servir. Sí, señor. Magnifica la iglesia el don de servir junto con el don de sanidad. Y el don de fe. El don de fe. Sí. Y los hermanos no se preocupan por eso, porque el don de servicio, ay no. No se ve, ese no se ve. No, ese se habla muy poco, son muy peligrosos. Están en la calle sirviendo, limpiando, haciéndole favores, ay no. ¿Quién más? Tenemos manos más. No veo más nadie. El don de adoración, que es hermoso, el don de adoración. Amén. Sí, señor. Hay gente que tiene especialidad en adorar al Señor. Por ejemplo, que se ofrezca 1 hora a adorar al Señor cerrando la clase. Exactamente. Amén. Amén. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre. Con las manos levantadas, te adoramos y te bendecimos. Hoy todos juntos te amamos e invocamos tu glorioso nombre. Aleluya, aleluya. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, te glorificamos, invocamos tu santo y bendito nombre en este momento, Padre. Te invocamos, Padre, te invocamos en este momento, Padre. Abre los cerrojos, abre las ventanas de los cielos, Padre, en este momento, Padre. Trae un de repente a cada una de las vidas que estamos conectadas, Padre, en esta noche. Oh, Espíritu Santo de Dios, sé tú haciendo milagros, sé tú haciendo prodigio, Padre. Mira cada necesidad que tiene cada hermano en esta noche, Padre. Aleluya, aleluya. Cada necesidad, ya sea financiera, ya sea emocional, ya sea física, ya sea de salud, la necesidad que tenga, Padre amado, para ti nada es imposible, Padre, en esta noche. Sé tú contestando cada petición de cada hermano, Señor. Te damos gracias por ello, gracias, gracias, Señor. Clamamos ante ti, te rogamos, te suplicamos. Oh, Espíritu Santo de Dios, a veces no recibimos porque pedimos mal, pero tú, Espíritu Santo, que escudriña los corazones de cada uno de nosotros y te conecta el Espíritu nuestro al Espíritu del Padre. Conecta en esta noche la petición de cada uno de nosotros, Padre, pero sobre todo ayúdanos a enfocarnos, Padre, en las cosas que son tuya, en las cosas espirituales, para que tú te enfoques y dejarte a ti cada necesidad que tengamos, Padre. En esta noche te pido por Nazaret, Padre, sé tú haciendo milagros y prodigios, sé tú
contestando la petición que él tiene, Señor. Hace 3 meses que la tengo puesta, Señor. Síguele dando sabiduría, discernimiento en el espíritu, esa necesidad que él tiene de que el grupo crezca, no solamente en cantidad, sino en calidad. Que cada uno de los integrantes de este grupo, Señor, sea agente multiplicador para decirle a otra persona que se conecte, Padre. Gracias te damos en esta noche, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén, Amén. 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 Cerremos Amén. con este trazo de alabanza, Suéltala. por favor. Adelante. Se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, su reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Aleluya. Oh gran Dios, oh gran Dios. Aleluya. Ahí. Hay cielo cerrado. Sí, muévete, Señor. Gloria a su nombre. Ven tu reino sobre nosotros. No hay cielo cerrado, se abre. Que se Aleluya. abra el cielo. Mueve, papá. Muévete, Señor. Venga Muévete, aquí Cristo. tu reino. Oh, gran Dios. Que se abra el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh, gran Dios. No hay cielo, océano se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. No hay cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. La, 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 Gracias. Gracias. Aleluya. Dios bendiga, Dios bendiga. Bendiga a todos. Aleluya. Aleluya. Bendiciones. nombre Dios por les ti. bendiga. Bendiciones. Les Dios guarde. bendiga. Dios bendiga. Bello fin de semana. Feliz fin de semana. Amén, amén para todos. Gracias, Señor, en todos ellos, por todos ellos.